Hola amigos, un gusto poder saludarles. Bienvenidos a un nuevo diálogo de aquello que hemos denominado perspectiva internacional de negociación. Quiero simplemente recordarles que en el conversatorio anterior nosotros habíamos hecho un análisis de una triada en la cual planteamos como ejes de análisis de comportamiento de los seres humanos los temas de racionalidad, intuición y sabiduría, y habíamos atado precisamente estos conceptos con temas de pensamiento occidental, pensamiento oriental y pensamiento andino. El por qué quisimos abordar estos temas en este diálogo, precisamente por el hecho de que al momento de manejar una negociación internacional deberíamos ir conociendo cuáles son aquellos entornos, aquellas formas de pensamiento, aquellos criterios que podrían tener las personas de determinadas zonas, y que eso nos conlleve precisamente a tratar de generar algunas comprensiones y a entender aquello que nosotros habíamos denominado como verdades de los suyos, que no eran verdades de los nuestros, pero que podrían ir configurando precisamente un puente que tienda precisamente a tratar de relacionarlos y generar paralelismos. Bueno, esa fue la idea que se había querido manejar en la sesión anterior. Y en esta búsqueda de identificar elementos que nos permitan precisamente manejar esa perspectiva, en la sesión de hoy yo quisiera partir de un hecho que seguramente marcó un punto de inflexión dentro de lo que es la forma como visualizábamos nuestras sociedades. Y precisamente les estoy queriendo inducir al hecho de que analicemos el tema de la Guerra de los 30 años, ¿no? que fue una guerra que acaeció entre 1618 y 1648, eminentemente formada por temas religiosos. Había mucho conflicto religioso, pero que tenía también un trasfondo, es decir, cambiar esos regímenes feudalistas que imperaban en esa época y que seguramente nos daban paso a que tengamos maneras de pensar diferentes y que imprimamos esas maneras de pensar en las sociedades. Entonces, no solamente quiero decir que con el Tratado de Westfalia alcanzaron los estados el aval, ¿no?, de las soberanías de los estados. O sea, alcanzar soberanía significaría decir, mira, este territorio, esta parte del territorio, es una parte que va a generar una identidad denominada tal cosa, denominada Francia, denominada Estados Unidos, denominada como quiera, ¿sí? Entonces, esas denominaciones y esa aceptación de las soberanías precisamente devienen después de la firma del Tratado de Westfalia. Y claro, con estos hechos, nosotros empezamos a pensar nuestra interacción de una manera diferente, precisamente porque, como ya entendemos que el Estado nos cobija bajo una determinada nacionalidad, seguramente tenemos que comenzar a visualizar nuestra relación individuo-Estado bajo el concepto de régimen de propiedad privada. Ese era el primer contexto. Propiedad privada. ¿Qué es lo mío? ¿No es cierto? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo de aquellos? ¿Hasta dónde va lo mío y hasta dónde va lo tuyo? O sea, tenemos nosotros que empezar a denotar que ese régimen de propiedad privada hace que básicamente se maneje el tema de dominios y de conquista de un determinado territorio, que ahora lo hacemos propio bajo ese pensamiento occidental que hablábamos en la sesión anterior. Y que lógicamente, una vez que nosotros formamos parte de un determinado Estado, aparezcan los nacionalismos, ¿no?
los nacionalismos que generan identidades, las identidades que generan nacionalismos, y aquí simplemente planteo un contexto de recursividad, porque van de la mano, el hecho de que una determinada identidad, ¿no?, genere un comportamiento nacionalista de defensa de un determinado territorio. Y va de la mano el hecho de que una determinada nacionalidad engendre identidades en sus poblaciones. ¿Para qué? Otra vez, para defender su territorio. Entonces, va de la mano ese tema de identidades y nacionalismos que nos lleva precisamente a querer empezar a manejar una competencia entre los estados. Y claro, aquí viene muy bien el tema de cómo podrían estos estados empezar una carrera sin fin, ¿no?, que nos llevaría a teorizar en primera instancia la famosa riqueza de las naciones y después a lograr que dentro del empirismo de cómo lograrlo empecemos precisamente a visualizar la posibilidad de que existan estados que empiecen a ser hegemónicos en un contexto internacional. A esto le sumamos temas de capitalismo, de mercantilismo, el marxismo de otro lado, que era una especie de contraposición a las ideas capitalistas, teniendo una contraposición bajo el criterio de que esa acumulación que se pregonaba en el capitalismo y en el mercantilismo seguramente nos llevaría a deshumanizarnos, ¿no es cierto? Y habría ciertas críticas bajo esa perspectiva. Entonces, una vez que hemos dado este contexto inicial, yo quisiera abordar el tema bajo la idea de que dicho Tratado de Westfalia origina una trinidad que a mi modo de ver empieza a imperar en el mundo, una trinidad que digo yo es indisociable, ¿no es cierto?, es concurrente, ¿sí?, bifurca los elementos, les pone condiciones de encuentro a esos elementos, y que una vez que se engendra el Estado, asoma un concepto al lado, ¿no?, el concepto de seguridad. Entonces, Estado, seguridad. ¿Quién provee seguridad a la sociedad que se encuentra dentro del Estado? ¿No es cierto? Entonces, el Estado tiene un emblema o una especie de posicionamiento en la mente de las personas que se encuentran al interior del Estado. Yo te voy a dar seguridad, ¿sí? Y esa seguridad, más ese Estado, engendran también la posibilidad de que aquellos que lo detentan, ¿no?, alcancen un determinado poder. Miren cómo se maneja ese tema de la Trinidad que les estoy planteando. Estado, seguridad, poder. ¿Ya? Estado, seguridad, poder. El Estado ofrece seguridad y a través de la oferta de esa seguridad consigue poder. El poder se lo obtiene a través de llegar precisamente a dominar un determinado Estado, y por qué no, y de hecho así se ha visualizado a lo largo de todo este tiempo, el hecho de tratar de dominar a otros estados adicionalmente, ¿sí? Y este ir y venir de relaciones de estas tres dimensiones, lo que nos origina es que en algún momento nosotros hayamos entrado en conflicto. Entonces, por ahí quisiera que comencemos este tema. Y también quisiera que lo atemos con ese paradigma de relaciones internacionales que se llama paradigma tradicional, realista o estatocéntrico, en donde las relaciones de Estado-Estado eran las que inspiraban. Y digo, esas relaciones precisamente inspiran un pensamiento, ¿no es cierto?, en la relevancia del Estado como un ente generador de relaciones provenientes de las esferas internacionales. Al entender al Estado como un cuerpo político,
caracterizado por ser una organización dotada de la capacidad para ejercer y controlar el uso de la fuerza sobre un pueblo determinado y un territorio dado. Entonces se asimila que el poder adquirido por los gobernantes se convierte en la representación del sentir de la sociedad, que representa no solo a la sociedad política, sino también a la sociedad, podemos llamarla así, a una sociedad real, ¿ya? Ahora, aquí quiero citar a Ferraro, cuando él decía que la estructura de un Estado resulta de un acuerdo que es voluntario, ¿no? O es un contrato social hecho por individuos que reconocen que solamente el establecimiento de un poder soberano podía preservar a la sociedad de la inseguridad, del desorden y de la brutalidad del estado de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos del estado de la naturaleza, nos remontamos nuevamente a épocas primitivas y decíamos, el estado de la naturaleza es una especie de estado salvaje, en donde las interacciones entre los diferentes clanes, entre las hordas y todas esas sociedades que nosotros teníamos en épocas antiguas, ¿no es cierto?, generaban precisamente un desorden. Entonces los teóricos decían que el Estado es la figura ideal. Ese es el contexto, ¿no? Porque aquí nosotros deberíamos empezar a normar, a dar direccionamientos, a dar ideologías, y que bajo ese contexto podríamos nosotros empezar a organizarlo precisamente. Y al hablar del tema de la soberanía, nosotros deberíamos identificar que a lo largo de la historia, esta fue ejercida y anhelada por diferentes civilizaciones, por naciones, por imperios, por colonias, ¿no?, que encontraban en el Estado el mecanismo para identificar a grupos sociales unidos alrededor de creencias, valores y costumbres, ¿no? Y que generaron identidades fragmentadas y posiciones estatales en las que se privilegió el uso del poder como mecanismo de dominio y la necesidad de seguridad como aparato de respuesta. La importancia del Estado, y quiero aquí hacer algo de memoria, fue destacada alrededor de los 321 años antes de Cristo por Kautilya, que era un personaje que jugó un papel importante en la configuración del Imperio Hindú. En su Arthasastra se llamaba, en su Arthasastra, discutió sobre los mecanismos utilizados para la administración de un imperio, y se priorizaba la defensa del Estado, considerándole como una institución necesaria para el desarrollo humano. Bien, así se pensaba ya precisamente 300 años antes de Cristo. Y podemos nosotros aquí también considerar que uno de los sistemas que apareció como respuesta a la necesidad de estructura de los estados fue el sistema político. Ya empezó a nacer de la mano con el tema del Estado la política precisamente. Desde donde se impulsó pensamientos disímiles que originaron la emergencia de aquellos que a través de la demostración de su poderío buscaban imponer su hegemonía. Entonces surgió un patrón de comportamiento que era la guerra. Bien, qué interesante, ¿no? Estado, poder, política, seguridad, guerra, allá. Empezamos nosotros a dibujar precisamente cuál era el entorno en el cual se ha vivido o que han vivido nuestras sociedades humanas. Sun afirmaba, ¿no?, que la guerra era de vital importancia para el Estado. El camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Había que valorarlo en términos de doctrina, tiempo, terreno, mando y disciplina. La guerra debería ser valorada bajo esos conceptos. Tucídides, en cambio, que era considerado el padre del realismo político, ¿no?, por la apreciación que atribuyó al poder de las relaciones entre estados,
escribía y decía y hablaba sobre el relato de cómo se hizo la guerra entre atenienses y peloponesos, destacando su importancia por la conmoción que afectó a griegos, bárbaros y a la mayor parte de la humanidad, ¿no? Se conjuga entonces una relación Estado-Poder-Seguridad y su recursividad, ¿no? En donde precisamente la seguridad también podría ser sinónimo de inseguridad. De la relación Estado-Poder-Seguridad surgió la necesidad de normar aquello considerado como bueno o como malo, a pesar que desde una perspectiva compleja, y acuérdense que nosotros estamos hablando utilizamos como método precisamente el tema de la complejidad, la relación sujeto-objeto-sujeto, ¿no? Se lo atribuía como un contexto en donde no podíamos nosotros descifrar, ¿no es cierto?, qué era lo bueno y qué era lo malo, porque ya depende de quién lo observa. Si yo soy el sujeto, ¿no?, que veo en el objeto, es decir, que puedo ver en terceros lo que yo quiero ver, seguramente desde mi perspectiva, ¿no?, que es muy propia y muy identitaria, veo que el otro hace algo que yo considero que es malo. Yo soy el sujeto y por allá es el objeto. Pero vamos a ponernos en una consideración alterna. Vamos a suponer que yo soy el objeto, es decir, aquel que me están viendo, y del otro lado el sujeto. O sea, tendrá consideraciones que son bastante parecidas a las que nosotros tenemos, porque en esa condición de encuentro, precisamente, nosotros podemos notar que no existía mucha prudencia, ¿sí? Y me refiero al tema de que no existía prudencia porque no había precisamente la posibilidad de entender lo que querían los otros. Y por eso, muchos de los episodios que nosotros hemos tenido de conflicto a lo largo de la historia. Ahora, miren, según en cambio los principios aristotélicos, el Estado debía trazar líneas divisorias entre lo que se debe y no se debe hacer, así como conjugar su accionar con la prescripción de buenas labores. Es decir, a través de la política se implementó doctrinas de pensamiento que guiaron a los estados y sus sociedades, pues era imperativo que el ordenamiento jurídico de los estados se contraponga al primitivismo originado por el estado de la naturaleza. Según Hobbes, el estado de la naturaleza identificaba a las relaciones sociales del hombre según sus instintos agresivos y la lucha de todos contra todos, en donde imperó la ley del más fuerte. Era entonces una condición social entendida como aquella en la cual primaban las nociones de anarquía y la lucha constante por el poder, situación que originó el reconocimiento de los estados como mecanismo de respuesta hacia la consecución de una estructura local e internacional representativa de los intereses nacionales. Entonces es muy importante que nosotros de aquí visualicemos precisamente al Estado como esa figura jurídica, ¿no?, que tenía ya territorio, que tenía sociedad y que empezaba a tener ciertas normas, ¿no es cierto?, a desarrollar ciertas figuras jurídicas, normativas, reglamentarias, que imprimían en sus sociedades ciertos comportamientos. En el pensamiento político clásico, se concibió al Estado como la resultante de un pacto, de un contrato entre los hombres para convivir en sociedad. Ese era el concepto general. Y en su organización política se limitó su gobierno a contextos territoriales, pues se acogió en su seno a varias ciudades o pueblos, y surgió entonces la necesidad de asociar el crecimiento del Estado con la apropiación de territorios y consecuentemente, ¿no?, con la hegemonía de los más fuertes, de aquellos que de un lado ostentaban el poder y del otro aquellos que a manera de emergencia les urgía desarrollar sistemas de seguridad o viceversa.
pueblos que bajo el argumento de seguridad buscaban fortalecer sus bloques de poder. La ideología, seguridad-poder, conformó un sistema de gobernabilidad en donde sus interacciones originaron intereses estatales de apropiación. Miren cómo comenzamos nosotros precisamente a organizar, por no decir sistematizar, cuáles son o cuáles fueron aquellas estructuras consideradas importantes dentro de este proceso de configuración de los estados. Había pensamientos también que eran extremos, y empezaban a surgir estos pensamientos extremos, a tal punto de encontrar, por ejemplo, las ideas como las de Maquiavelo, quien separaba la esfera política de la moral y expuso que solo desde la perspectiva de la utilidad, ¿no?, puede ser juzgada la trayectoria de un jefe de Estado en sus actividades del gobierno, ¿no? El príncipe, acuérdense, solo debía guiarse por el fin. Eso decía Maquiavelo. Desde otro punto de vista, en cambio Morán afirmaba que el Estado constituía el aparato central de mando y de control de la sociedad. Su poder era de conocimiento, de decisión, de dominación, de represión. El Estado produce sus códigos, sus leyes, sus decretos. El Estado establece orden y se apropia del monopolio de la violencia. La figura del Estado se afianzó como mecanismo representativo de un pensamiento social con dimensiones varias ante contextos nacionalistas o nacionales, y contextos foráneos. Es importante que nosotros denotemos que siempre se imponía, hasta la actualidad, la idea de que las normas de un Estado deben ser respetadas. ¿Por qué? Porque estas normas son consecuencia de la soberanía del Estado, ¿verdad? Y que también son consecuencia de la aprobación a través de sus diferentes entes, de tal manera que se vuelven prácticamente en leyes. Quiero acordarme de algunos temas que Morán y Brigitte en 1993 planteaban, cuando hablaban ya de la era planetaria, y la definían como aquella en donde se inicia con las primeras interacciones microbianas y humanas, luego con los intercambios de vegetales y animales entre el antiguo y el nuevo mundo. ¿Y por qué quería traer a colación precisamente este entorno? Porque ahí el predominio de los estados europeos empezó a sentirse a lo largo y ancho del planeta. La concepción europea vislumbró el conocimiento de Occidente en contraposición al misticismo oriental, como lo vimos en otra clase, el desarrollo occidental y su antagonismo con los primitivismos de América Latina y África, ¿sí?, el centrismo conquistador y las colonias proveedoras explotadas, y en sus antagonismos el comportamiento del ser humano. Se investía entonces, por estos antagonismos, de una lucha permanente por el poder. Así, por ejemplo, quiero destacar el idealismo de Wilson, cuando él proponía la creación de la Sociedad de Naciones como garantía de un sistema social colectivo de los países miembros. Sin embargo, a pesar de que en sus objetivos se privilegió la paz y la cooperación, dicho pensamiento dio origen a la creación de un sistema centrista investido de poder. Y precisamente Morgenthau, Kissinger y Kenneth Waltz tomaron como punto de partida en su estudio de relaciones internacionales a los hechos acaecidos en la realidad, y en su teoría se privilegió la búsqueda del poder por parte de los estados. La centralidad de la fuerza militar dentro de ese poder y la permanente inevitabilidad del conflicto en un mundo de soberanías
múltiples. Imagínense, había soberanías por todos lados. Entonces, como yo soy soberano, al interior de, quisiera también seguir buscando, seguir conquistando, seguir identificando procesos hegemónicos, ya sea bajos contextos de guerra o de pensamiento, pero nosotros nos investíamos de hegemonías. A ver, hablemos del famoso imperialismo de los genes, ¿no? De repente el ser humano lleva inserto en sus genes esos contextos de dominio, esos contextos imperialistas. No está demostrado. Yo creo que en muchos de los casos podríamos aseverar que ya es un comportamiento que es genético de parte de los seres humanos. En los preámbulos de la Primera Guerra Mundial, el poder tomó la figura del capital, ¿no? Vean qué interesante, el poder toma figura de capital, porque antes el poder tomaba figura de territorio, ahora el poder toma figura de capital, ¿no? Y seguramente es que aparecía la inflexión petrolera y nosotros como sociedades humanas necesitábamos empezar a dominar esos aspectos. Detrás de la matriz energética petrolera se manejaba la idea del capital. En los preludios de la Segunda Guerra Mundial, las manifestaciones del poder tuvieron tintes coalicionistas, ¿ya? No solamente era petróleo, ahora debíamos nosotros hacer coaliciones. Alemania, Japón, Italia, ejemplo, en su afán expansivo. Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, construyendo su camino para convertirse en superpotencias mundiales. A inicios de la Guerra Fría, las expresiones de poder aparecieron con confrontaciones ideológicas hegemónicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los sistemas en conflicto, ¿no? El capitalismo y el socialismo. Recordemos nosotros que esos dos entornos se manejaron en torno a la Guerra Fría. En épocas contemporáneas, la tendencia hacia la dominancia del sistema internacional por parte de un Estado. Ese es el concepto en épocas contemporáneas. Y se iba en contraposición precisamente al tema de coaliciones. El interés del poder económico mundial, la respuesta hacia la dominancia del poder, que era la famosa seguridad. Ahora, los discursos coalicionistas de los estados hegemónicos se invistieron de conceptos de seguridad como una de las dimensiones de influencia de poder, así como se constituyó en un tema sobre el cual se implementó acciones de dominancia mundial. Aspectos bélicos, alimentarios, humanitarios, soberanos, de derechos, se configuraron como prioritarios en el escenario social y formaron parte de los temas de discusión que agendaron los organismos internacionales. Quiero proponer una perspectiva de uno de los teóricos de relaciones internacionales, que su apellido es Cujubante, ¿no? Él decía que un Estado estará seguro siempre y cuando tenga la suficiente capacidad militar como para poder responder a políticas de statu quo, imperialistas o de prestigio, llevada a cabo por actores del sistema internacional, además de contar con recursos necesarios para ir a la guerra si fuera necesario. Bien, esa es una concepción tremendamente realista, una posición de conflicto. Y aquí esta afirmación nos permite dimensionar la influencia que tuvo y tiene la seguridad en la política internacional, su interdependencia con el poder y la necesidad de ambos, por contar con una estructura mayor representada por el Estado. Entonces, la triada Estado, Seguridad, Poder puso en la base de su organización a sociedades que buscaron en el Estado el instrumento para dotar al gobierno de un poder investido de soberanía, en cuyo pensamiento se imprimió tendencias políticas que buscaban liberar a los estados de un imprinting natural del ser humano, gestándose instituciones estatales que se atribuyeron el poder de ejecutar estrategias expansionistas que sobrepasaban
su soberanía. Fruto de esa coacción física entre estados, aparecieron tendencias de pensamiento. Estados que mediante la estrategia de coalición de naciones buscaban alcanzar un poder internacional para que, mediante sus oficios, se garantice la seguridad de los pueblos. Estados que en su empeño de alcanzar poder no les importaba violentar la seguridad de sociedades nacionales o foráneas. Estados que mediante la búsqueda de un poder omnímodo inquirieron implementar sus concepciones de seguridad en un mundo que debería depender de su pensamiento. Miren cuál ha sido el comportamiento de muchos de los estados cuando precisamente se ejercía esa interacción entre el Estado, la seguridad y el poder. Vamos por ese lado, a tal punto de que alrededor de la ONU, uno de los brazos de la ONU, ¿no? Tuvieron que manejar una especie de respuesta a todos estos accionarios, digamos así, de las sociedades y de los estados, e implementaron un Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Ustedes saben, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 15 países participantes, ¿sí? Que se lo maneja bajo una idea permanente. Dentro de ellos 5 siempre van a estar ahí presentes. Estará la China, estará Estados Unidos, estará la Unión Soviética, estará Francia, estará Inglaterra. Ellos son el Consejo de la Seguridad de la ONU más 10 países que van rotando, ¿no? Pero claro, este Consejo de Seguridad trata algunos temas, y cuando uno ve precisamente cuáles son estos temas prioritarios, ¿no es cierto? Vamos a encontrar situaciones que a veces son muy, pero muy recurrentes. Tenemos que hablar de la situación de la República Centroafricana. Tenemos que hablar de la situación en Somalia. Tenemos que ver qué pasa en Sudán contra Sudán del Sur. Tenemos que ver qué pasa en la zona de Bosnia y Herzegovina. Tenemos que hacer un análisis de la situación real que se vive en Haití, por ejemplo, o de la situación que se vive en Afganistán, o qué pasa en Libia, ¿no? O qué pasa en Malí, o qué pasa en Oriente Medio. Miren, parece que las situaciones son recurrentes en una determinada zona, que es una zona que ha vivido permanentemente en conflicto, ¿no? Entiendo yo, porque en estas zonas se ha manejado precisamente el tema del oro negro, que era el petróleo, y que eran zonas bastante, pero bastante, digamos así, anheladas por diferentes países. Y también el tema religioso, que por ahí se detenta y que lleva a generar precisamente conflictos. Entonces, cuando ustedes hagan un análisis de cuáles son los temas tratados en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente van a encontrar recurrencias en cuanto a estos países de primera instancia, y en cuanto al tema de tratar de analizar el por qué se generan los conflictos. Y miren, eso también nos da pie a que nosotros veamos que esa posición de seguridad e inseguridad entre los estados, ¿no?, hizo que aparezcan una denominación que a mi modo de ver es una denominación a veces hasta perversa, que es: ¿y cómo consideramos que un estado es un estado satélite? ¿Sí? Y decimos que es un país que se encuentra bajo dominio, que puede ser ideológico, que puede ser político, que puede ser económico, que puede ser militar, o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero hay un estado que domina a los otros, ¿no? Y resulta que el estado es formalmente, estos estados satélites, son formalmente independientes, pero en la práctica están sometidos
a un poder externo. ¿Sí? Imagínense, en la práctica están sometidos a un poder externo. Por eso son denominados satélites. Este adjetivo satélite, bueno, hace referencia, ¿no?, precisamente a los cuerpos celestes que orbitan alrededor del planeta, como la Luna con la Tierra, por ejemplo, ¿ya? Y resulta que existen muchos términos relacionados alrededor de estos estados satélites, como por ejemplo dicen que este es un estado títere, para referirse a un país sometido a la voluntad de otro, o es un estado vasallo, utilizando la terminología que se manejaba antes de la edad contemporánea, ¿no?, cuando un estado estaba subordinado a otro política y militarmente. Los estados satélites proliferaron principalmente en la Guerra Fría, ¿sí?, que era entre 1946 y 1991, por ahí. Era un periodo en el cual las dos superpotencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, lideraron alianzas con países de todo el mundo. Algunos de estos países funcionaban como satélites de las dos grandes potencias, que se aseguraban apoyos clave para sus respectivos bandos. El antiguo bloque del Este es uno de los mejores ejemplos. Ahí tenemos a Albania, a Bulgaria, a Checoslovaquia, a Hungría, toda Polonia, toda Rumania, toda la República Democrática de Alemania, que, ojo, ellos quedaron bajo el dominio ideológico, podemos llamar así, dominio ideológico de la Unión Soviética, que les impuso su doctrina, su política, su economía y sus formas de militarización. La antigua Yugoslavia también fue un estado satélite soviético, hasta 1948, cuando Stalin y el entonces presidente yugoslavo Josip Broz, ¿no?, rompieron relaciones. Otros ejemplos durante la Guerra Fría son Corea del Norte y Corea del Sur, satélites de la Unión Soviética y de Estados Unidos respectivamente. No obstante, antes de la Guerra Fría, potencias como la Alemania nazi o la Italia fascista ya habían establecido estados satélites, como el Estado Independiente de Croacia, donde gobernaba un movimiento nacionalista y religioso, o el gobierno de Quisling en Noruega, ¿sí?, donde hubo un régimen colaboracionista fascista. En Japón imperial también había tenido estados satélites, como el de Manchukuo, ¿no?, y el de Mengyang, en las regiones chinas de Manchuria, en el noreste, y Mongolia interior, en el norte de la actual China. Entonces, miren, aquí nosotros vemos una especie de relación hegemónica entre Estado y Estado satélite. Ahí se nota precisamente cómo estas hegemonías, ¿no es cierto?, que eran impuestas después de que un Estado alcanzaba poder, ¿no es cierto?, precisamente hacían que se vaya tergiversando el concepto de la soberanía del Estado, porque no podía haber soberanía del Estado cuando hay otras ideologías presentes. Yo quisiera en este momento preguntarme si es que cada uno de nuestros estados ha alcanzado una plena soberanía, ¿no?, cuando hay hechos que traspasan precisamente las soberanías. Ahora todos tenemos que ir atrás de sistemas neoliberales, porque es la tendencia mundial. Entonces ahí no hay soberanías, porque todos vamos atrás de contextos neoliberales, ¿no es cierto? Y claro, nos deberá hacer pensar y repensar este tema, porque esta triada que les estoy planteando en este momento es una triada que a veces se vuelve, digamos así, un tanto perversa, ¿no? Un tanto perversa, porque se sustenta precisamente alrededor de un tema de conflicto. Esa es la idea.
Y aquí, simplemente para citar algo que está pasando actualmente, ¿no? La relación entre Armenia y Azerbaiyán, que se ha vuelto crucial porque al enfrentarse por el Alto Karabaj, ¿no es cierto? Este choque no ha sido solucionado, ¿no es cierto? La disputa sigue abierta desde los años 90 aproximadamente, con un panorama internacional poco favorable para el diálogo, y los dos países están inmersos en un creciente nacionalismo. Imagínense, esos nacionalismos que hacen que las rupturas sean rupturas. Azerbaiyán ha visto su oportunidad para ganar terreno, aunque a la larga la superioridad militar de Azerbaiyán inclinará la balanza a su favor, pero la disputa seguirá siendo demasiado importante para ambos países como para que cedan fácilmente, y el alto al fuego que se acuerde ahora no tardará en romperse de nuevo. O sea, quise, por favor, poner dentro de este contexto, en esta trinidad, precisamente la idea de que al Estado, a la seguridad y al poder tienen un punto de constreñimiento dentro de estos procesos de conflicto, que, ojo, necesitan ¿qué? Necesitan manejar negociación, por favor, negociación para solucionar precisamente estos conflictos. En este momento visualizamos la negociación desde la perspectiva del Estado. No nos olvidemos que la negociación puede visualizarse desde diferentes aristas. Hay Estado, hay organismos internacionales, hay negociaciones que serán empresariales, hay negociaciones que serán individuales, ya, hay diferentes contextos. En este momento, por favor, quiero que ustedes vean ese concepto y que asimilen algo que de repente ha sido una especie de patrón a nivel mundial, que deviene precisamente del hecho de que los estados normalmente han solucionado sus conflictos a través de las guerras, ¿no? Y de repente ese idealismo de Wilson que decía generemos diplomacias, en muchos de los casos no se ha presentado. Hubo que engendrar organismos internacionales para que traten de ser mediadores entre los problemas de los estados, pero desde mi punto de vista, ejemplo, la ONU no pasa de ser un embrión de organismo internacional, porque no puede traspasar las soberanías. Imagínense, yo digo, es un embrión, está en pañales. O sea, es una especie de organismo supranacional que quiere, pero que todavía no puede ejercer una influencia directa al interior de las soberanías de los países. Y claro, uno de los grandes problemas es seguramente este tema del Consejo de Seguridad, ¿no? Del Consejo de Seguridad, porque al dar el privilegio de que sean cinco de los países que tienen esa hegemonía a nivel mundial, los que sean miembros permanentes, seguramente hacen que los otros los veamos como aquellos hegemónicos, ¿no es cierto?, que quieren ingresar precisamente al lado de nuestras soberanías. Entonces, por favor, dentro de la búsqueda de estos elementos que nosotros estamos configurando para denotar nuestra perspectiva internacional, les invito a que sumen la idea del Estado, seguridad y poder, ¿no?, como mecanismos que han impulsado temas de soberanía, ¿no?, temas de nacionalismos, temas de acuñar conceptos capitalistas al interior de las soberanías, ¿no es cierto?, y que han engendrado precisamente la idea de que el Estado es el Estado, y que el Estado tiene que tener un crecimiento, y que el crecimiento tiene que valerse de diversas armas, y una de las armas es precisamente las coaliciones por el poder, ¿no? Y que una vez que nosotros manejamos el tema del poder, posiblemente
la gran lectura que queremos o que tenemos que darle a nuestro pueblo sea, oigan, nosotros vamos a manejar algo que hoy por hoy se convierte en un concepto complejo, que se llama la seguridad. Pero ojo, la seguridad no solamente es una seguridad bélica. Hay diferentes tipos de seguridad, por eso digo que es un concepto complejo. Debe haber una seguridad económica, debe haber una seguridad alimentaria, debe haber una seguridad política, debe haber una seguridad de consumo. Tiene múltiples dimensiones la seguridad y por lo tanto la seguridad se convierte en uno de los ejes de acceso para el desarrollo, ¿ya? Uno de los ejes de acceso para el desarrollo. Entonces, si nosotros queremos entrar en esa era de desarrollo, primero tendríamos que poder afianzar nuestro entorno con seguridad. Bueno, esa es la idea que quería plasmarles en esta sesión y bueno, quisiera que sigamos nosotros dimensionando aquellas perspectivas que quisiéramos darle a nuestro pensamiento para empezar a entender un sistema internacional por demás complejo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí quedamos en la sesión de hoy. Muy amables.